Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 7. Su título es Cristo, nuestro sacrificio. Realmente en esta lección vamos a descubrir cosas impactantes que van a transformar nuestras vidas. Ciertamente la lección Cristo, nuestro sacrificio, nos va a llevar a descubrir quién es el siervo sufriente de Isaías 53. Seguidamente vamos también a estudiar por qué la sustitución fue suficiente, por qué el sacrificio de Jesús es suficiente para que usted y yo seamos salvos por la fe en ese sacrificio perfecto. Pero también vamos a aprender qué simboliza la sangre de Cristo, qué lugar ocupa la preciosa sangre carmesí de Jesucristo para nuestra fe. Seguidamente vamos a comprender cuándo se cumplió un sacrificio sin mancha, perfecto para su beneficio y para mi beneficio también. Y al final de esta lección vamos a disfrutar cómo evitar un gran peligro, pero también cómo alcanzar la salvación en el nombre poderoso de Jesucristo. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos el maná que nos manda del cielo nuestro Padre Celestial al estudiar esta hermosa lección. Muy bien. El versículo de memoria para la lección de esta semana se encuentra en Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso número 24. La Biblia dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es bien sabido para la comunidad de fe que Jesucristo, Él llevó sobre sí mismo, Él cargó sobre sí mismo todos nuestros pecados. Y el castigo que Él recibió fue un castigo para nuestro beneficio. Por sus llagas nosotros hemos sido curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. En otras palabras, Él pagó la deuda imposible de pagar. Porque recuerde, la paga del pecado es muerte. Usted y yo estábamos secuestrados en pecados y en delitos en este mundo. Pero Cristo, el Hijo de Dios, el Inmaculado, el Santo, el Justo, el Bueno, vino a morir para que usted y yo tengamos libertad y vida eterna. La lección de esta semana es una lección, como dije al comienzo, muy poderosa. Cristo, nuestro sacrificio, es el sacrificio perfecto hecho en nuestro favor como un sustituto para que usted y yo seamos salvos, seamos libres de la condenación del pecado. La lección tiene como introducción la experiencia de Maximiliano Kolbe, un sacerdote católico que, por haber prácticamente protegido a algunos polacos y a algunos judíos, fue echado preso por, podemos decir, seguramente por los aparatos militares de aquel entonces. Pero en cierto momento parece ser que de la prisión se escapó un hombre, y por haberse escapado este hombre, vinieron los oficiales militares y de esta manera agarraron a 10 presos como castigo porque dejaron que se escapara alguien. Hubo un hombre que dijo: ay, mi familia, ay, mis hijos, ay, mi esposa van a sufrir por mi muerte. De tal manera que este sacerdote dijo, Maximiliano Kolbe dijo: yo me ofrezco en lugar de él. Curiosamente, el militar aceptó la propuesta de Kolbe, y Kolbe fue el sustituto, el sacrificio por y para beneficio de aquel individuo que se quedó en la prisión, pero que él tuvo que morir en sacrificio por aquel que podía haber muerto en su lugar. Kolbe se ofreció para ocupar su lugar y ser condenado a morir de hambre. El sorprendido oficial de la SS
estuvo de acuerdo y Colby se unió a la fila de los condenados, liberando al otro hombre. De tal manera que en el servicio del santuario, el Nuevo Testamento identifica a Jesús con los dos aspectos principales del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Él es nuestro sacrificio, Él también es el sumo sacerdote. Jesucristo dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él era el sacerdote, Él era el sacrificio, Él era el sustituto para expiar tus pecados y limpiar también mis pecados. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos cuál es el tema que nos trae esta sección con el título que es Jesús en Isaías 53. La lección del día domingo es una lección que se puede decir está basada en el capítulo mesiánico. Isaías 53 es llamado el capítulo mesiánico. Y la Biblia dice así, vamos a leer ligeramente parte de este capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es una pregunta. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En este pasaje podemos ver claramente que Cristo murió para expiar los pecados nuestros. Jesucristo vino para ser el sustituto, el garante de la libertad del pecado y del mal de todos los moradores de esta tierra. Realmente Isaías 53 es una poderosa descripción de la muerte de Cristo por los pecados del mundo. Varios aspectos de este pasaje nos da una clara evidencia de que la muerte de Jesús era una expiación perfecta para salvarle a usted y para salvarme a mí. Ciertamente Él llevó por nosotros la cruz para que usted y yo fuéramos salvos de la ira venidera. Jesús sufrió por nosotros. Los beneficios que Él ofrece son salvación, redención, vida eterna, libertad totalmente del pecado. Era necesario que el castigo fuera puesto sobre Jesús para que usted y yo tuviéramos paz, fuéramos curados por sus llagas. Era la voluntad de Dios que Jesús sufriera y fuera quebrantado para que usted y yo tuviéramos libertad y vida eterna. Él murió en nuestro lugar. Jesús era el justo, era el santo. Sin embargo, Él murió para salvar a los pecadores, como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, igual que usted. Un sacrificio expiatorio fue hecho por el pecado. Por sus llagas hemos sido curados. Era necesario que el Cordero de Dios fuera muerto, sacrificado, sufriera el dolor. Él cumplió la profecía de morir por nosotros en la cruz. Era necesario que Él padeciera. Jesús cumplió, como decía la profecía, incluso Él se identificó con la persona descrita allí, claramente en Isaías 53. Cristo tomó nuestros pecados sobre sí mismo, con el fin de que pudiéramos ser perdonados y transformados a una nueva vida. Él fue desechado por mis pecados. Cristo sufrió por mis culpas. Él fue molido por mis pecados y el castigo de mi paz fue sobre él. Bendito, alabado, glorioso sea el nombre de Jesús, porque a través de su sacrificio Él me da libertad, perdón, salvación y vida eterna. Allí se cumplió. En Isaías 53 se cumplió lo que estaba escrito de Él en el libro. Continuemos con la lección del día lunes y descubramos qué nos dice en esta sección con el título que es Sustitución suficiente. Estudiemos la lección, recibamos nuestra bendición. Muy bien,
En esta sección, la sección del día lunes, es una sección muy importante, porque aquí nos presenta a Jesucristo como el sustituto suficiente para que usted y yo alcancemos perdón, salvación y vida eterna. Podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 9, lo que significa que Jesús gustase la muerte por todos nosotros. Allí podemos ver que aquel que fue hecho poco menor que los ángeles vino para ser coronado por padecer por nuestros pecados. En otras palabras, Él se ha ganado el lugar que Él hoy tiene, que es, a saber, el justo siervo de Dios que vino a sufrir para que hoy pudiéramos nosotros exaltarlo como el único garante de nuestra salvación. Jesús murió por los pecadores. Él no tenía pecado. Cuando dio su vida como sacrificio, no moría por sus propios pecados. Al contrario, Él llevó los pecados de muchos. Él vino para expiar, Él vino para quitar el pecado, Él vino para liberarnos de la opresión del diablo, Satanás, el mentiroso, el verdadero condenado. Él es el que trata que nosotros seamos condenados, pero en realidad Él es el que está condenado, porque Él es el que pone zancadillas y trampas para que usted y yo caigamos en pecado. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La muerte de Jesús es un requerimiento indispensable para su exaltación. En términos simples, a fin de que la humanidad pudiera salvarse, Jesús tuvo que morir. No había otro camino. El único camino para que usted y yo fuéramos salvos era que alguien ocupara nuestro lugar. Un sustituto que ocupara su lugar y mi lugar. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es salvación en Cristo Jesús. Entonces Jesús sustituyó el lugar que me correspondía a mí vivir, o mejor dicho, me correspondía a mí para morir. Así es que por fe vino Él para rescatar, para salvar, para redimir a los que estábamos bajo condenación. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es la garantía de salvación. La muerte de Jesús era necesaria a fin de rescatar a los hijos de Dios de la esclavitud de la muerte. El diablo, de la muerte del diablo, el temor a la muerte y el propósito de calificar a Jesús para ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. En el santuario había un sumo sacerdote. Él entraba una sola vez para ir a la misma presencia de Dios y se presentaba con sangre para de esa manera expiar los pecados. Ahora, Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se presenta ante el Padre con su propia sangre. Él es el sacerdote que llega a la presencia de Dios y hace mediación, hace intercesión por sus pecados y por mis pecados. La cruz tenía que preceder a la corona. Así es que sobre Cristo como sumo sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiésemos ser redimidos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. Él llevó la aflicción, el dolor, el sufrimiento, el castigo de nuestra paz fue sobre él. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su degradación por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma del Hijo de Dios. Así es que Él era el sustituto, Él era el garante, el santo. Él murió para salvarnos. Así es que el Dios creador murió por mi salvación y por tu salvación. Hoy soy libre de pecado por la fe en el nombre poderoso y por la sangre expiatoria del sustituto Hijo de Dios. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Soy libre de culpa. Soy libre y soy salvo por la gracia poderosa de la sangre redentora del Hijo de Dios que fue derramada en una cruz para expiar, para purificar, para santificar mi alma que estaba perdida en delitos y en pecados. Soy libre, soy salvo por la misericordia de mi Señor y Salvador, mi sustituto, llamado Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres sobre el cual los hombres puedan clamar para ser salvos.
solo en el nombre poderoso de Jesús, para que todo aquel que crea y lo confiese con su boca sea salvo. Continuemos con la lección del día martes y estudiemos esta sección con el tema que es la sangre de Cristo. Muy bien, la lección del día martes es una lección que nos presenta lo que es la sangre de Cristo. El concepto de la sangre redentora satura toda la Biblia, es decir, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el hilo rojo que une toda la Escritura no es otra cosa más que la sangre redentora de Jesucristo, quien nos limpia, nos lava de toda maldad y de todo pecado. Los ritos de la sangre caracterizaron el sistema de sacrificios israelitas a fin de ilustrar la verdad vital de que sin sangre no tendríamos ninguna posibilidad de que nuestros pecados fueran perdonados. Desde Adán y Eva fueron necesarios los sacrificios para poder cubrir la desnudez y la vergüenza de nuestros primeros padres. Así es que la sangre de Jesucristo es la sangre redentora. La sangre de los sacrificios es la que nos lava de toda maldad y de todo pecado. La sangre limpia, la sangre purifica, la sangre santifica y nos hace aceptos en el amado Jesucristo. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, padeció y murió por tus pecados y por mis pecados. Así lo dice todo el libro de Hebreos, de manera particular el Hebreos capítulo 9, donde dice, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Versículo 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, o sea, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay redención, no hay salvación, tiene que haber derrame de sangre. Versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Versículo 23 es más claro, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas. Así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. En otras palabras, cuando tú y yo hemos caído en faltas, Jesucristo se pone entre nosotros y nuestro Padre Celestial y dice, Padre, ciertamente han pecado, pero aquí están mis manos, aquí está mi sangre. Yo derramé mi sangre para que ellos vivieran. La sangre de Cristo no se refiere a una vida, sino a un símbolo de su muerte sustitutoria. Recuerde, Él es el sustituto. La sangre derramada de Cristo es multifuncional. La sangre de Cristo tiene redención eterna. Así es que la sangre de Cristo redime, salva, purifica, santifica y lo hace a usted perfecto. Y a mí me hace perfecto. En Cristo estamos completos. No es Cristo y hacer esto y esto y esto. No es la sangre de Cristo y hacer esto y esto y esto. La sangre y solo la sangre. Sin derramamiento de sangre. Si Cristo no se hubiera derramado en la cruz por usted y por mí, nosotros estaríamos perdidos. Así es que la muerte de Cristo nos salva, nos libera, su sangre nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Continuemos con la lección del día miércoles y descubramos qué es lo que nos enseña en este día con el tema que es sacrificio sin mancha. Muy bien. En el día miércoles nos presenta una, podemos decir, una figura bien impresionante, porque en ella nos dice que es un sacrificio sin mancha. Y un sacrificio sin mancha significa que no hay en él nada que lo haga imperfecto o defectuoso. En otras palabras, no tiene mancha, no tiene nada de imperfección. El criterio tenía que cumplir un animal, este criterio tenía que cumplir un animal, tenía que ser sacado de la manada de las ovejas o de los toros
el animal sería sin defecto. Podía ser un macho o podía ser una hembra. Lo deberían de tomar de las ovejas o de las cabras, pero tenía que ser perfecto, sin mancha, sin defecto. Tenía que ser un animalito que fuera prácticamente perfecto. Podía tomarse, como dije, un macho o podía tomarse una hembra. La selección de un animal para el sacrificio requeriría gran cuidado. Tenía que el animalito ser examinado de tal manera que se encontrase perfecto. No se podía tomar de cualquier animal para la ofrenda. El animal tenía que cumplir varios criterios. Número 1, tenía que estar sano. Número 2, tenía que estar sin falta, sin defecto. Y número 3, en otras palabras podríamos decir, tenía que ser perfecto. Tenía que ser un sacrificio sin mancha, un animalito de 1 año y no tendría que tener defecto ninguno. ¿De qué modo estos textos nos describen a Jesús? Bueno, en primer lugar podemos encontrar en Hebreos 4:15, dice, porque en cierto lugar dice, no entrarán en mi reposo. O sea, en otras palabras, Dios les había dado una promesa, pero por no cumplir los requerimientos no entraron en el reposo. Por lo cual, hablando de Jesucristo, Él puede también salvar perpetuamente a los que por medio de Cristo se acercan a Dios. Entonces, Jesucristo, como era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era un Cordero sin defecto, era un Cordero perfecto, Él calificó para poder ser el Redentor de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley en su totalidad. Ahora bien, cuanto más la sangre de Cristo, de un Cordero sin mancha, sin contaminación, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Así es que tenía que ser un animalito sin mancha, sin falta, sin defecto. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio fue sin mancha, fue un sacrificio perfecto, era un Cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, sin contaminación. Solo uno sin pecado podía cargar nuestros pecados. Y su perfecta justicia nos cubre, ahora y en el juicio. Oiga bien, usted está cubierto por la sangre del Cordero de Dios. Usted está cubierto por un sacrificio que fue hecho sin mancha, sin contaminación. En otras palabras, fue un sacrificio perfecto. Por medio de la muerte y el ministerio de Cristo, se nos presenta a nosotros, se nos presenta como sin mancha delante de Dios. De tal manera que en Cristo estamos completos. ¿Qué le hace falta a usted para la salvación? Nada. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Recuerda que la Escritura dice claramente que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Usted es una nueva criatura y no tiene ninguna condenación. ¿Por qué? Porque usted fue redimido por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, Él fue el sacrificio perfecto para expiar, para limpiar, para purificar y para redimir su vida y mi vida ante el juicio venidero. Continuemos con la lección del día jueves y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es un gran peligro. Muy bien, en este día podemos recibir lo que en esta sección se puede considerar una seria advertencia. En el libro de Hebreos, el apóstol Pablo se concentra no solo en la comprensión teológica del libro de Hebreos, sino también explica algunas de las implicaciones prácticas en varios lugares en este libro tan especial llamado el libro de los Hebreos. Y en varios lugares él muestra lo que sucede si alguien ignora este sacrificio. Hemos estudiado que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Su sangre expiatoria nos ha purificado y nos ha hecho aceptos en el amado Jesucristo ante el Padre Celestial. Sin embargo, hay algunos que pueden pasar por alto este sacrificio. Hay algunos que los pueden rechazar este sacrificio. Hay algunos que tal vez hasta lo ignoran voluntariamente. Por eso el apóstol Pablo dice, porque es imposible que los que gustaron y cayeron sean renovados para arrepentimiento. ¿Qué es lo que él está diciendo? Si una persona ha venido al Señor y después de venir al Señor peca voluntariamente, lo que él está haciendo es poniendo delante de sí un juicio y una expectación de fuego horroroso. Es como lo presenta el apóstol Pablo. Él dice,
Porque si pecamos voluntariamente, ya no queda sacrificio por el pecado. Recuerde que habían sacrificios matutinos y vespertinos. Habían sacrificios continuos. Así es que el apóstol Pablo aquí está diciendo, mira, si pecas otra vez, si no aceptas la sangre de Cristo, si la dejas pasar de un lado, si no aceptas este sacrificio en tu favor, lo que te queda es una expectación de fuego terrible. Y si pecas voluntariamente, estás sembrando juicio para ti. ¿Sabes qué? El problema no es solamente eso, que ya no hay otro sacrificio que se pueda hacer. El sacrificio que ya se hizo, ya se hizo. Ya Cristo murió. No hay otro Cristo que vuelva a morir por tus pecados. En el libro de los Hebreos, Pablo demuestra cuán magnífica es la salvación de Dios, cómo se reveló Dios, que hizo y está haciendo por los creyentes ahora mismo. El peligro de que el sacrificio de Cristo pudiera gradualmente ser dado por sentado. En otras palabras, tú podrías decir, no, ya Cristo murió por mí, yo ya no tengo nada que hacer, total, ya soy salvo. No. Cristo te da su justicia imputada cuando tú lo recibes, pero ahora a ti te toca podemos decir, la justicia imputada, dije hace ratito, y ahora falta la justicia impartida, que es la santificación de tu alma para alcanzar de esta manera la santificación de tu vida y una renovación completa. Pecar puede ser peligroso, puedes pecar por descuido o por negligencia o porque el enemigo te engaña. Así es que no se debe de abandonar ni dejar de un lado la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie debe de tener en poco la sangre de Cristo. Esto es un peligro, porque lo que queda adelante es una expectación de fuego terrible. El verdadero peligro de descuido y negligencia es que a menudo es un proceso sutil y muy gradual. La transición puede no ser notada. Lentamente la obra de Cristo no se aprecia lo suficiente. En otras palabras, te vas descuidando. Por eso el libro de Hebreos dice, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque podrías perder la fe en la medida que te alejas. Así es que es peligroso dejar de un lado la sangre del Cordero de Dios. Pablo está tratando que la gente se acerque a Dios, no por miedo. Dice, Pablo no quiere hacer que sus lectores tengan temor. Sin embargo, necesitan mostrarle las consecuencias de desviarse de Dios. No quiere que tal cosa suceda. Del lado positivo, él lo anima vívidamente a retener todas las cosas acerca de su salvación. Así que nosotros tenemos que abrazar el plan de salvación y no soltarnos nunca. Es un peligro descuidarlo, es un peligro dejarlo de un lado. La sangre de Dios, la sangre de Cristo Jesús te limpia de todo pecado y tú debes de abrazar ese pacto con todo el corazón. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es la que nos lava y descuidarla es desviarnos de la salvación. Estudiemos la conclusión de la lección de esta semana. Recibamos total bendición estudiando la conclusión de esta hermosa lección. ¡Wow! ¡Qué tremenda y maravillosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección, Cristo, nuestro sacrificio, nos ha demostrado que es suficiente para salvarnos de toda maldad y de todo pecado. En esta semana tuvimos la bendición de comprender paso a paso todo lo que significa ser verdaderamente salvo en y por el nombre de la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Realmente comprendimos que Jesús fue maltratado, fue condenado y sufrió la muerte por ti y por mí. El objetivo, el blanco, la meta de Él era salvarte y salvarme. Por eso Él fue capaz de ofrendar su vida y volverla a tomar para alcanzar para nosotros la salvación. Cristo fue tratado como nosotros merecemos a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual
no habíamos nosotros participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Realmente Jesucristo ha hecho todo para que tú y yo alcancemos la salvación. Por favor, si alguien viene con otro evangelio diferente, queriéndole añadir a la salvación algo, tiene que tomar en cuenta que es suficiente este sacrificio. No es Jesucristo, su sangre y algo más. Es solo Cristo. Cristo y nada más. Ese es el hilo rojo que corre desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Escritura. La lección: Cristo, nuestro sacrificio, nos ofrendó 5 poderosas lecciones para bendición y salvación de nuestras almas. Por ejemplo, Jesús en Isaías 53 pudimos encontrar que el siervo sufriente de Jehová en Isaías 53 es Cristo mismo. Él llevó nuestros pecados. Él cubrió con su justicia perfecta todas nuestras iniquidades. Y por sus llagas, dice Isaías, fuimos nosotros curados. ¿Qué diremos del concepto número 2? Sustitución suficiente. Cristo vino a expiar, vino a liberar, vino a sustituir tu lugar y mi lugar. ¿Para qué? Para que tú y yo alcanzásemos la salvación. Verdaderamente, el concepto número 3 nos enseña que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad, de todo pecado, nos purifica, nos santifica y nos hace aceptos en el amado Jesucristo. También aprendimos el concepto número 4, sacrificio sin mancha. La ley demandaba que tenía que ser sacrificado un animalito que fuera sin mancha, sin defecto, un animalito perfecto. Entonces, el único que llenaba estos requisitos fue Cristo mismo. Él era el santo, Él era el perfecto. Él no tenía mancha, Él no tenía contaminación. Él era el santo de los santos. Y su sacrificio sin mancha hizo posible tu salvación y mi salvación. ¿Qué aprendimos en el concepto número 5? Un gran peligro. El apóstol Pablo nos da una advertencia, que después de haber recibido la salvación, no debemos de descuidarla. Tampoco hemos de rechazarla o pasarla por alto, porque lo que queda después de eso es una horrenda expectación de fuego para todos aquellos que no quieren aceptar, creer o abrazar el Evangelio. Habrá quienes rechazarán a Jesús y para ellos lo que queda es una horrenda destrucción. Y si alguien ha pecado, el apóstol Pablo dice, ya no hay más sacrificio. Cristo se ofreció una vez y para siempre. No hay más sacrificio por el pecado. Por lo tanto, no debes de descuidarla, dice el apóstol Pablo. Así es que no hay más sacrificio. Hemos de cuidar y no descuidar esta bendición tan grande. Y esta fue la lección número 7. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 8 con el tema que es Cristo, nuestro sacerdote. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y por favor, si le gustó esta lección, ponga like. Si le gustó, ponga su comentario. Y si no le gustó, también. Que Dios le bendiga. Gracias por visitar nuestro canal. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.
Harás una mesa de madera de acacia, de 88 centímetros de largo, por 44 de ancho y 66 de alto. Cúbrela de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor, de 8 centímetros de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, y los pondrás en las 4 esquinas de las patas. Estos anillos servirán de soporte de las varas que llevan la mesa. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Harás también de oro fino sus platos, sus cucharas, sus cubiertas y sus tazones con que se libará. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente.